Por fin nos encontramos en el municipio de Pácora, en el departamento de Caldas, un municipio que vio crecer y nacer al ingeniero Alberto Piedradita Muñoz. Alberto, ¿cómo te sientes después de muchos años de volver a tu tierra natal? Estoy muy contento y tengo muchos recuerdos bonitos de mi niñez y mi adolescencia aquí en este bello pueblo de Pácora. Volver a una casa como esta es casi volver a la misma casa que te vio nacer. Vamos a hablar de cómo era la vida de Alberto Piedradita Muñoz cuando estaba con su querida madre Rosa Muñoz y Juan de la Cruz. ¿Cómo era la vida en Pácora para ese entonces? Era una vida bonita, bucólica, amable, religiosa. Tengo muchos recuerdos de esa época. A mí me llevaron a estudiar bachillerato a Medellín en el 1946, a los 10 años. Esos primeros 10 años en el municipio de Pácora, en una casa grande de muchos espacios, de varios patios, de pesebrera, de ordeño de vacas, de mis padres tener mulas finas para visitar las fincas, en fin. Todo eso era algo que estoy recordando en este momento y que me parecía muy apacible, de una verdadera paz colombiana como la que se vivía en la época. Hablemos de esos primeros momentos, de tus hermanos, de cómo era Rosa Muñoz. Y tú siempre has mencionado una frase que decía Rosa Muñoz que marcó la historia de tu vida. ¿Cómo era Juan de la Cruz? ¿Quién era Juan de la Cruz? ¿Y cómo transcurría su vida aquí en el municipio de Pácora? Cuando yo nací en 1935, ya habían nacido 14 hermanos, yo soy el 15. Ya tenía hermanos que estaban terminando medicina, Carlos, y agronomía, José. Ellos eran pues muy importantes dentro de la familia porque eran los estudiantes y de los pocos estudiantes en el municipio de Pácora. Para mí era muy bonito todo porque tenía que seguir a los mayores. Lo que se decía entonces es que a los mayores son primero. Los mayores son primero. Absolutamente todo. Entonces yo era un segundo, pero que tenía que obedecerle pues a muchos mayores, pero especialmente a Rosa Muñoz, la ama de casa, señora maestra, severa, aquí mando yo, las cosas hay que hacerlas bien, ligerito y con amor. Usted haga esto, usted otra haga lo siguiente. Y entonces ella era una verdadera general dentro de la casa, inclusive con el mismo padre Juan de la Cruz. Juan de la Cruz era una persona culta, muy amable, muy bien hablado, y su saludo tenía fama en el municipio, hablaba con todo el mundo. Con todos los estratos, por decir algo, y su saludo era largo y extenso. Juan de la Cruz Piedradita Martínez, para servirle a usted incondicionalmente a sus órdenes. Tan largo como era el saludo, eran las conversaciones con todas las personas, especialmente con las señoras. Rosa Muñoz era una señora severa, ya dije pues cómo mandaba y cuál era su dicho, que repetía y repetía y nos inculcaba para la época. Y entonces a esos dichos y a esos forma de mandar y yo de obedecer, pues quedé impregnado. Cuando me llevaron a Antioquia y terminé ingeniería rápidamente, fue ingeniero ejecutivo de Antioquia, programa de la Cámara Junior, y entonces yo ostento orgullosamente el título de ejecutivo de Antioquia
año 1968, y vivo muy contento con ese título. Y así seguí. Y seguía a los scouts y en fin, entonces siempre he sido un ejecutor y un mandón en Antioquia, dentro de los scouts, dentro de las acciones comunales, dentro del cooperativismo, dentro de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, y orgullosamente llevo el título de ingeniero emérito de Antioquia. Alberto, uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida. Tú amaste la vida en esos primeros 10 años de vida, Pácora, y es algo bonito uno regresar después de tantos años al municipio. Seguramente ha regresado muchas veces por funciones turísticas, pero hoy realmente venimos como quien viene a desandar sus pasos del pasado en vida, por supuesto. Y cuéntanos, Pácora, ¿cómo nace Pácora? ¿Qué significa Pácora en tu corazón? Significa mucho, Pácora. Siempre he reconocido y estoy repitiendo constantemente que soy matraca, así nos llaman los demás municipios de Caldas y en Colombia a los pacoreños, porque entonces por caminos de herradura, Pácora, Salamina y Aguadas eran muy afines, pero se hacían chanzas y se llamaban, a los aguadeños los llamaban tinieblas, porque vivía nublado y temblaba mucho, y a los salamineños niguateros, y aquí a los de Pácora los matracas, porque en Semana Santa había un aparato cuadrado de madera con unas llaves y lo hacían sonar muy duro, eso se llamaba la matraca. En Semana Santa, de acuerdo a la religión, no se tocaban las campanas porque Jesucristo estaba en dificultades, estaba en la Semana de Pasión. Entonces se llamaba la feligresía católica a través de la matraca, y la matraca de Pácora era de las más grandes entre Salamina y Aguadas. Y entonces nosotros somos los matracas de siempre. Para nosotros no es insulto, sino una forma significativa, amorosa y paisa de denominarnos. Somos la matraca de Pácora. Nos hablabas en nuestra serie que hemos realizado para Spotify del origen del nombre de Pácora. ¿Cómo surge ese nombre? Y ¿cómo era Pácora ayer y cómo la ves hoy después de 80 años de regresar a tu tierra natal? Pácora, que no contesté bien la pregunta anterior, se debe a que esta región en 1850 era habitada por los indios paucuras, y cuando los antioqueños, los paisas del sureste y suroeste de Antioquia vinieron al norte de Caldas y a Pácora, entonces le dejaron ese nombre de Paucura, Pácora, entonces se debe. Y los indios no solamente cultivaban, sino que a través de los quebradas que pasan de Pácora, que convergen en esta región donde se fundó Pácora por los paisas, los del suroeste, ya lo dije. Entonces hacían minería parecido a la de los indios, hacían agricultura, especialmente del café y del pan coger, entre los 1.000 y 2.000 metros. Entonces las familias que vinieron del suroeste y del oriente antioqueño, entonces como actividad económica principal era la minería, y en segundo lugar era el cultivo del café, y en tercer lugar el cultivo del pan coger entre los 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces había café con sombrío de matas de plátano y mucha agricultura. Todo se cargaba
no había carreteras, todo se cargaba en mulas y en bultos de fique, costales se llamaban. Pero era una vida apacible, respetuosa. Los pueblos tenían solamente pues escuelas y otros que dominaban en el pueblo en la parte cultural y religiosa eran los curas. Mi madre me cuenta que las familias y las señoras casadas dependían mucho de los curas y de la confesión. Siempre le estaban preguntando a las señoras si compartían con sus esposos para que los esposos no tuvieran sucursales. Entonces, nacían muchos muchachitos en la familia. Yo soy el 15 y soy como consecuencia de esa cultura religiosa de la época. Muchos personajes insignes, destacados durante estos 80 años. Nos gustaría que tú como pacoreño nos hables de los personajes, no solo como tú, que han salido de la tierra chica. En este caso tú fuiste al departamento de Antioquia y hiciste futuro. También hiciste cosas aquí en Pácora, ahora nos comentabas sobre las salas de velación. Nos gustaría que nos hablaras de esos personajes de Pácora que han marcado la historia de este municipio del norte de Caldas. Bueno, marcaban, tendría unos 2, 3, 4 personajes para hablar de ellos. En primer lugar, el doctor Gregorio Izaza Chavarría. Era un médico eminente, muy dedicado pues a la medicina, a la salud del pueblo, y era el doctor Izaza para la época. Era un ejemplo y nosotros los chiquitos, los adolescentes, lo veíamos con cierta aureola del conocimiento, de la bondad, de la respetabilidad y de la ética profesional de la época profesional en la salud de las familias de Pácora. Un segundo personaje pues era mi padre, Juan de la Cruz Piedradita, con su saludo, con su amabilidad, con los negocios, y que siempre estaba repitiendo: la palabra es ley, el hombre es de una sola palabra, la palabra es como si se firmara una escritura. Y así eran todos los negocios a los distintos niveles, en la compra de los terneros y del ganado y de las vacas en un aspecto, de las mulas en otros, o también de las fincas, porque fue muy negociante de fincas, compraba terrenos extensos, recién abiertos, él los mejoraba, les construía casas de tierra de tapias se llamaban en ese momento, y después las vendía por un mayor valor, de manera que así hizo una fortuna. Y paralelamente a eso lo hacía Rosa Muñoz, independiente de Juan de la Cruz Piedradita. Se respetaban los negocios, pero mi padre fue un hacedor de cosas. Ellos como matrimonio pues velaban mucho por las obras sociales, los días de San Isidro para los campesinos, los días de la salud, los días de beneficio del hospital de San Vicente. Este pueblo tiene un bello hospital que lo habremos de conocer. Entonces, y todas las obras vinculadas a la iglesia para el mercado de los pobres. Ahí estaba Juan de la Cruz y estaba Rosa Muñoz. Bueno, todos esos personajes de los cuales nos habla Alberto Piedradita Muñoz, tendremos la oportunidad de conocer más de ellos a lo largo de este viaje que realizamos a este municipio del norte de Caldas a lo largo del día, porque Alberto, nos vas a contar seguramente muchas más historias. Y finalmente, un mensaje para las futuras generaciones de pacoreños. Nos gustaría que mirara la cámara, porque muchas personas que han nacido en este municipio quisieran que un hombre que se fue de la tierra por cosas del destino,
hizo futuro en el departamento de Antioquia, pero hoy vuelve a la tierra con ese sabor, con ese amor a la tierra chica, a la tierra que lo vio nacer. ¿Qué mensaje tendrías tú para los pacoreños de ayer y de hoy en torno al amor a esta pequeña patria? Matracas, pacoreños, jóvenes, sigan siendo lo que son, matracas, amables, solidarios con los demás municipios, eficientes en el trabajo en que están, la alegría y el sabor que le ponen absolutamente a todas las actividades y a lo que cuentan. Entonces, sigamos siendo ejemplos para los demás. Vivamos nosotros bien, en la vida alegre, agradable, con las virtudes que Dios nos manda que seamos, y también no solamente que seamos así, sino preguemos porque los demás lo sean también. Maravilloso. Me gustaría llamar en este momento, Alberto, a Rafael que está en la Casa Amarilla. Entonces Rafael nos va a contar en forma resumida, para este especial que hacemos para nuestras plataformas internacionales, un poquito de lo que es la Casa Amarilla, pero se lo vamos a contar en un momento. A lo largo de este día estaremos en diferentes lugares contando diferentes momentos de lo que es la historia de Alberto Piedrahíta Muñoz, de su pasado y de su presente.